Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, una de las herramientas con las que se busca modificar la política de lucha contra las drogas en Colombia. En septiembre de 2023, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó su informe de monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022. Indicó que el país alcanzó cifras históricas, 230.000 hectáreas sembradas y una producción potencial de hasta 1.738 toneladas. Así es, Camilo. El problema de los cultivos de coca en Colombia tiene ya varias décadas. Se trata de un asunto profundamente complejo que se explica no solo por su carácter lucrativo, sino también por la situación de pobreza, exclusión social y la falta de presencia del Estado que se vive en muchas zonas del país. Por eso, no es sorpresivo que en el informe que acabas de mencionar se indique que el 65% de los cultivos de coca del país se localizan en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Precisamente debido a la magnitud del problema que para Colombia representan esos cultivos, la política contra las drogas fue seleccionada como una de las 3 causas del conflicto sobre las que versarían los diálogos entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP. En términos generales, lo que se acordó fue una revisión de esa política, diferenciando entre las formas de reaccionar frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, los cultivadores de hoja de coca y los consumidores. Ese era, en esencia, el planteamiento que por esa época estaba haciendo Colombia ante la Organización de Naciones Unidas. Así es, Yesid, Valentina, quizás el principal compromiso que se pactó en el punto 4 fue el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo, que le apuesta a la sustitución voluntaria y que está acompañado de una política de transformación del campo. Para hablar justamente de este programa, hoy hemos invitado a Eduardo Díaz Uribe, economista y magíster en Administración Pública. Fue secretario distrital de Salud en Bogotá, ministro de Salud, dirigió la Red de Solidaridad, fue director del Plan Nacional de Rehabilitación y además, inmediatamente después de suscrito el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, fue director del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y también, es importante recordarlo, fue durante 8 años profesor de la Facultad de Economía del Externado de Colombia. Bienvenido, Eduardo. Valentina, mil gracias. Yesid, Camilo. Es un gusto que nos acompañes en el programa de hoy, no solo por tu profunda experiencia en el tema que vamos a abordar, sino también porque para los abogados siempre es provechoso observar con los lentes de otras ciencias, en este caso los de la economía y la administración pública. Me gustaría empezar preguntándote por qué sustitución de cultivos. Este tipo de programa, ¿cuándo empezó en Colombia? ¿Fue después de la firma de los acuerdos de La Habana? ¿Qué teníamos antes? Antes teníamos unos programas de desarrollo alternativo o de sustitución de cultivos, efectivamente, que se marcaban dentro de lo que era el Plan Colombia y de una política que se llamó la política de consolidación. Y consistía en que los territorios donde había presencia de cultivos, que estaban también las guerrillas y otros grupos, particularmente las FARC, que llegaron a regular la producción y la comercialización de la coca en el país, probablemente no como narcotraficantes o como transformadores, sino con el control de los territorios y reglaban todas las actividades en esos territorios. Se estableció una política según la cual primero era necesario consolidar, y así lo hizo el programa, militarmente un territorio, era necesario recuperarlo. Se hablaba de las zonas rojas. Producto de la acción militar se llegaba a una zona que se llamaba zona amarilla, y cuando la acción militar se garantizaba, se entraba a lo que se llamaba la consolidación, las zonas verdes. Y en esos espacios entraba el programa de desarrollo alternativo. A lo largo de 10 años de esta política, que nació con el gobierno de Pastrana y se quedó con Uribe, los resultados fueron muy precarios. Se lograron 12.000, 13.000 hectáreas teóricamente sustituidas en esos territorios que previamente, por decirlo de alguna manera, eran liberados de la presencia de la insurgencia o de otros grupos. Con el acuerdo de paz se cambia totalmente el enfoque, se concentra la acción punitiva y de persecución contra las organizaciones de narcotraficantes, se parte de la base que el campesino está en curso en ese comportamiento delictual según la ley por razones sociales, económicas.
La mayor parte, hay que recordar, de estos campesinos están en zonas de colonización y se movilizaron en esas zonas desde la época de la gran violencia ante la ausencia de una reforma agraria en el país. Y los consumidores ser abordados como víctimas o de una enfermedad, de una situación de salud pública. Estas tesis fueron planteadas incluso por el entonces ministro de Justicia, Yessi Reyes, en los foros internacionales, y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, también en distintos foros, y dio lugar a una convención internacional que buscó modificar la lectura de las comunidades de naciones sobre el tema de las drogas. Esta postura quedó incorporada plenamente en el Acuerdo de Paz. De suerte tal que la superación del tema de las drogas implica 3 campos de acción. Uno, el de sustitución, del cual fui director. Otro, el de salud pública, que respondía al ministerio. Y otro, el de la política criminal de persecución de las bandas, de redes y bienes de los narcotraficantes. Y bueno, esa es más o menos la historia de ello. Hubo unos antecedentes, que fue el programa Plante durante el gobierno de Samper, a raíz de las marchas cocaleras del Caquetá y el Putumayo. No sé si recuerdan ustedes, año 1996, una marcha gigantesca, entre otras lideradas por las FARC de aquella época, y que dio lugar a unos acuerdos de lo que se llamó sustitución programada o controlada, pero que no prosperaron. Eduardo, con el objetivo de materializar estos 3 campos de acción o transformaciones en estos 3 campos de acción a los que hacías mención: sustitución, tratamiento del problema de consumo como un problema de salud pública y el de la criminalización. Cuéntanos un poco cuáles fueron los mecanismos necesarios desde la política pública y también desde la transformación legislativa. ¿Qué actores tuvieron que involucrarse para materializar estas 3 o para actuar en estas 3 líneas? Bueno, en el tema de sustitución propiamente dicho, para nosotros fue perfectamente claro que el tema no era simplemente sustituir una mata por otra, que se trataba era de transformar regiones enteras. Y lo aprendimos muy rápidamente. Una experiencia, una anécdota muy breve. Yo llegué a Briceño, que ahorita está de moda por la presencia de actores de los paramilitares en estos días, y hicimos un piloto. Ahí aprendimos y llegamos con el tema del acuerdo de paz a Briceño. Muy contentos, incluso acompañados por las FARC. Todavía no se ha firmado el acuerdo, pero ya era evidente. Y a la salida tuvimos una sonada de los comerciantes. Poco más, palabras más o menos nos dijeron: oiga, Eduardo y Pastor, nosotros tenemos una pregunta, ¿quién diablos va a pagar la deuda que tienen los campesinos con los comerciantes de Briceño? Ahí entendimos que el problema no era simplemente transformar un cultivo, sino toda una economía que giraba alrededor de la coca. En consecuencia, la transformación no era simplemente cambiar unas hectáreas por otras. Eso era parte del tema de un producto ilícito por un producto lícito razonable, que tuviera mercado, sino también cambiar toda la estructura de la economía, porque todo giraba alrededor del tema y de los ingresos de la coca. Entonces, ese es el primer componente. Sustitución tenía una concepción territorial, no simplemente del cultivador. El otro punto, o sea, había una visión colectiva y territorial en eso. Infortunadamente, el actual gobierno no ha podido, acusa al gobierno que firmó el acuerdo de no haber tenido una dimensión colectiva. No es cierto. El segundo tema es que el delito, la producción y siembra de matas de coca es un delito en Colombia. Está sancionado con cárceles. Y el acuerdo de paz previó eso inteligentemente y desarrolló lo que se llamó la transición penal diferencial. Esto es, darle al campesino incurso en el delito de siembra de cultivos de uso ilícito un tiempo de espera en el que, vinculado al programa de sustitución, cumpliese los compromisos. Ello implicó entonces desarrollar una estrategia no solamente colectiva para los territorios, sino una estrategia individual para cada una de las familias o productores de coca. Esa es la dimensión individual. Y entonces se establecían unos acuerdos, no solamente colectivos, con una comunidad, un territorio, apoyados por los PEDETs y estas otras estrategias, sino también un acuerdo individual, que habría de traducirse en términos del cumplimiento por parte del campesino en la suspensión de la penalidad, creo que se llama así, de este incurso en este delito. Infortunadamente, ese proyecto de ley que había que presentarlo en el Congreso de la República nunca prosperó. Y no prosperó, ya les contaré por qué, pero no prosperó. Entonces quedamos un poco como... Lo cierto es que hoy, que yo sepa, esa norma penal frente al cultivador no se está haciendo efectiva. Te tocaría meter a la cárcel a miles de familias campesinas. Eso sería un estropicio, como dicen. Eso me lleva a otra pregunta en la que habíamos pensado, y es: ¿cuáles son las dificultades que se han encontrado en la implementación? Ya tú nos planteas una, tiene que ver con la falta de una regulación normativa, de una transformación del tipo penal que sanciona esta conducta. ¿Cuáles han sido las otras dificultades que se han enfrentado en la implementación de este programa? La primera dificultad es que estábamos entrando a territorios a los que
Los habitantes de los territorios eran considerados por la política de consolidación y el Plan Colombia comunidades incursas en territorios controlados por la ilegalidad, poco más o menos como delincuentes. De hecho, la política era fumigarlos con veneno. Recuerden la aspersión aérea. Entonces era una gran dificultad, era una gran desconfianza que existía de las comunidades para con las instituciones. Por eso, la manera como la superamos, esa dificultad, desde el principio, fue yendo siempre de la mano de con quienes estábamos negociando la paz. De hecho, las primeras incursiones que hicimos en Briceño y otros territorios, antes de firmar el acuerdo de paz, lo hicimos acompañados, claro, eso estaba arreglado y acordado, no era improvisado, de combatientes en esa época de las FARC. Y una vez se firmó el acuerdo de paz, para que te hagas una idea, de las 150 personas que trabajaron conmigo en el PENIS, 70 eran excombatientes de las FARC. O sea, para poder entrar a los territorios solo era literalmente es muy difícil por el tema de la confianza. Esa fue la primera dificultad. La segunda dificultad es que esas tierras, esos territorios, están lejos de todo. Entonces, buscar la competitividad de un producto en esas distancias es supremamente complejo, salvo que esté orientado a mercados locales, que también son muy débiles. Pero pretender competir con arroz sembrado en Calamar, Guaviare, con el arroz sembrado en Villavicencio, pues eso es una locura, eso es imposible. Esa es una segunda dificultad, y ese es un tema que tiene que ver más bien es con el desarrollo de esos territorios, que se potencialice y crezcan esos mercados, a que con esos productos se pueda concurrir en términos competitivos en mercados distantes. La tercera dificultad, muy grave, es que la mayor parte de esas tierras, el país no tiene resuelto el tema de la titularidad de los predios, ni siquiera en la sabana de Bogotá, por decirlo de alguna manera. Imagínate lo que es allá. Nadie tiene título de propiedad de nada, es una posesión, muchas veces en zonas de parques, en zonas de reserva forestal. Es una colonización que se ha producido desde el mediados del siglo pasado por la ausencia de una reforma agraria en el país. Entonces son territorios ocupados y en los que no existe ninguna o muy poca, muy precaria titularidad. Y entonces cuando tú llegas con un proyecto desde nuestra institucionalidad a decirle a un campesino que vamos a sembrar, por decirte algo, cacao o cultivos permanentes, que son los que son más promisorios, palma, qué sé yo, frutales, pues te encuentras con la dificultad de que no hay titularidad. Y ningún campesino va a ser tan torpe de recibir programas y proyectos que tienen que ver con cultivos permanentes, cuando la historia de ellos es de migrar, migrar y migrar. Y uno puede migrar con una vaca, o puede estar en un sitio con un cultivo de carácter transitorio, pasto o yuca, pero ya cultives, desarrollar y consolidar una economía en un territorio en donde no existe claridad sobre la titularidad de la tierra y en donde normalmente, relativamente cerca, como ocurrió en la historia del país, se resuelve el tema de la titularidad en una notaría, vía no muy santas, pues esa es otra de las dificultades, encontrar vocación de un territorio donde no hay formalidad y no está formalizada la tenencia de la tierra en cabeza de estos campesinos. Esa es la tercera. La cuarta, y tiene que ver con lo de alternatividad penal, es que la alternatividad penal está orientada a los pequeños campesinos. ¿Qué es un pequeño campesino cocalero? Ese es un debate de nunca terminar. De hecho, en el lenguaje de los medios se habla de los cultivos de los campesinos y los cultivos industriales. Todos los cultivos son de propiedad, así no sea formal, de las redes de narcotráfico que son industrias. El mecanismo del campesino es el sistema del plante. Él cultiva financiado por redes que lo financian a través de tenderos del sistema que se llama el plante, anticipos. Y toda la producción está amarrada a ese financiador. Uno nunca encuentra un cocalero metido por allá con maquinaria industrial como lo puede encontrar en el Valle del Cauca con la caña, no. Todos son cultivos de pequeños cultivadores y la mayor parte de ellos lo deben todo, siempre están al debe, o están financiados abiertamente por una red, pero encontrar grandes industriales ahí no. Entonces ese fue el primer gran obstáculo para la alternatividad penal que nos encontramos. Y eso fue muy difícil y una gran barrera a vencer, porque estaba escrito, pero nunca se pudo implementar. Bueno, Eduardo, todo esto parece indicar que para que el programa de sustitución de cultivos opere, se necesitan transformaciones estructurales en múltiples ámbitos, y eso podría llevar a muchos a pensar que debemos dejar de apostarle al programa de sustitución. Y dicho eso, te agradezco por esta entrevista. Voy a cerrar este primer espacio del programa y dar la palabra a mis colegas para continuar con el debate. Muchas gracias, Eduardo. En el video podrán encontrar más información sobre el trabajo que has hecho y sobre el programa de atención integral de la lucha contra las drogas. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate.
Al inicio del programa mencionamos algunas cifras sobre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estas cifras podrían llevar a muchas personas a pensar que el programa de sustitución de cultivos avanza lentamente e incluso a pensar que esa lentitud es sinónimo de fracaso. Precisamente, y teniendo en cuenta lo último que dijo Valentina, que no creo que sea su opinión, pero dejó planteado tal vez la gran duda sobre este programa. Eduardo, ¿fracasó o no fracasó el programa de sustitución? El programa de sustitución, en términos de lo que se logró, las cifras son impresionantes. Hay que aclarar lo siguiente. El presidente Santos tuvo 1 año de implementación del programa de sustitución. El acuerdo fue firmado mañana hace 1 año. La ley que lo creó es de junio del 2017 y la Corte Constitucional le da vía libre en agosto del 2017. Es decir, el programa realmente operó con recursos y con la posibilidad real de hacerlo desde agosto del 2017 a agosto del 2018. Y el balance es impresionante. 99,000 familias vinculadas, identificadas una a una. 47,000 hectáreas sustituidas voluntariamente. Recuerdo que la cifra que les di, que el programa de consolidación del Plan Colombia logró 10,000 hectáreas o 13,000 hectáreas en 10 años. Nosotros en 1 año logramos 47,000 hectáreas sustituidas, retiradas. El problema tuvo que ver es con que después hubo un cambio para el cual por lo menos yo no estaba preparado. Es que con el gobierno Duque acabaron con el programa de sustitución. Todos los espacios de planificación comunitaria con las comunidades, que con ellos era que se planificaba el territorio, lo desmontaron, y así lo dijo el señor Archila, y lo dice abiertamente, para traer consultores robustos, y los trajeron. Yo tengo los nombres, no los voy a dar, pero gente que desde Bogotá empezó a planificar el desarrollo de los territorios sin contar con las comunidades. Obviamente el aporte de estos consultores hubiera sido muy importante siempre y cuando estuviera mediado por la participación ciudadana. Y por último, privilegiaron la erradicación forzosa ante el crecimiento de los cultivos e incluso empezaron a hablar de la fumigación con aspersión aérea, y por supuesto que la posibilidad de intervención de las comunidades desapareció totalmente porque ningún campesino iba a avalar en esos territorios que les fumigaran nuevamente. A eso hay que agregar que le quitaron los recursos. Nosotros en 1 año arbitramos 1 billón de pesos para el programa con Santos y dejamos programados para el segundo año 1.3 billones de pesos para el segundo año. En el gobierno de Duque el promedio anual fue de 160,000 millones de pesos al año. Sí, lo mataron como a las culebras por la cabeza. Y claro, ahí están los resultados. En el mismo sentido que estabas diciendo, Eduardo, y también tomando cifras de los informes de Naciones Unidas, la resiembra en esas hectáreas que fueron objeto de sustitución de cultivos de uso ilícito, Naciones Unidas dice que el porcentaje era en torno al 1%, mientras en los casos de intervención del Estado por medios forzosos para la erradicación, pues las cifras más benignas hablan de un 35% de resiembra, y el ministro de Defensa de la época habló incluso de un 50% de resiembra. Pero bueno, tú mencionaste hace un momento parte de un problema y nos dijiste que nos hablarías después un poco más en detalle sobre el mismo. Tiene que ver con esto. En el Acuerdo de La Habana se convino que se pusiera en funcionamiento un mecanismo de tratamiento alternativo para quienes ingresaran a los proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Lo que se buscaba era que quienes se incorporaran a ese proyecto no estuvieran sometidos al mismo tratamiento que el Código Penal establece para quienes tengan plantaciones de coca o marihuana. De lo contrario, la propuesta de vincularse al proyecto podría no resultar tan atractiva para los cultivadores de coca. ¿Por qué no prosperaron esos proyectos? De las primeras actividades que hicimos nosotros cuando arrancó el programa fue construir en el marco de la CECIVI, recuerdas tú que era el organismo colegiado con las FARC, varios proyectos de ley, incluso el de creación del programa, y se discutió el tema de alternatividad penal. Ahí había 2 posturas extremas. Una, la posición de en el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, que no estaba ahí, pero era miembro del Consejo Nacional de Estupefacientes, en donde buscaba, junto con la Embajada de Estados Unidos, que el área de lo que considerara un pequeño cultivador fuese de menos de media hectárea. Y en el otro lado estábamos nosotros, que decíamos que había que hacerlo al revés, teniendo en cuenta cuál es la unidad agrícola, comillas familiar, la UAF, como habla el sector agrícola, de coca que genera los ingresos mínimos requeridos para la subsistencia de una familia. Y eso varía de región en región.
en los mejores territorios, Putumayo, Guaviare, los que mencionaba usted, Valentina, donde hay más coca, estamos hablando de poco menos de 1 hectárea, 0.75%. Pero en los territorios más áridos, como el Guaviare, el Caquetá, estamos hablando de hasta 3.7 hectáreas como mínimo para asegurar ese ingreso. Entonces nosotros dijimos, vámonos por lo alto y de paso eso facilita el proceso porque como hay que invertir en cada familia una cifra fija independiente de las hectáreas, que equivalía en esa época como a 34 millones a lo largo de 3 años en cada familia, pues si con 34 millones de pesos logramos que una familia con 3 hectáreas la sustituya, pues tanto mejor, porque si vivimos por media hectárea, pues entonces tendríamos que vivir 3.7 por 0.5 y eso nos está dando casi que 8 veces, nos estaría costando 33 millones por 8 para poder lograr el mismo objetivo que nos proponía Martínez. Entonces, eso no se pudo resolver y ahí intervino mucho este señor Martínez y también la Embajada de Estados Unidos, les quiero contar, que no creyeron. Hay un tema muy importante que tiene que ver con los obstáculos, Valentina. Cuando el acuerdo se firmó, el presidente era Obama. Pero cuando se negoció, cuando se firmó era Trump. O sea, cuando se fue a implementar el acuerdo de paz, nuestro principal aliado era el aliado para la guerra contra los campesinos, no era el aliado para la paz. De hecho, un dato aquí, ¿ustedes saben cuánto invirtió el gobierno de Estados Unidos en el programa de sustitución del acuerdo de paz? ¿Cuánto? Ni una moneda de centavo. Esa es la verdad. Voy a retomar un par de puntos que me parecen supremamente interesantes de su primera intervención. Si a riesgo de ser simplista, si tuviera que resumir pues, los principales retos de un programa como este, pues es confianza, competitividad, titularidad de predios y obviamente la parte de alternatividad penal, que siempre es un problema y al cual quisiera volver un poquito más adelante. Pero desde el punto de vista económico, la duda que le surge a una persona que no es economista y muchas personas que estamos en este medio, pero que no tenemos la visión de política pública, es sostenible un programa a largo plazo, un programa como este, si definitivamente la infraestructura, la competitividad no da para tanto. Es decir, ¿no sería un permanente subsidio del Estado a las personas que realicen esto para que no haya resiembra? No, porque el tema está en el desarrollo territorial. Si tú haces reforma agraria, liberas muchos de los obstáculos que tienes. Tienes campesinos poseedores de tierra, incluso que pueden acceder a crédito, a mejoramientos de vivienda. Hoy el argumento con el cual en una zona cocalera, en el Catatumbo, el programa de mejoramiento de vivienda rural no le entrega el apoyo al campesino es porque él no tiene titularidad sobre el predio. Y al no tener titularidad existe el riesgo de que a nombre de fulano se entregue un subsidio y resulta que ese predio es de un tercero. Y, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí hay unas restricciones sobre los temas de titularidad. Ese es uno. Lo otro, obviamente que esto supone abrir vías, abrir mercados, presencia de emprendimientos, alianzas con el sector privado, transformar esos territorios en unas economías distintas. Esas son economías que funcionan. Pero entonces ¿no se debería empezar por ahí? O sea, ¿yo no debería empezar por una transformación territorial y después por la sustitución de cultivos? Y mientras tanto, ¿cómo haces tu transformación territorial con mordisco, o tijeras o machete allá metido dando plomo? Lo importante del proceso de paz es que se logró la incorporación de actores armados ilegales al proceso y fueron los aliados. Pero tú, ¿cómo te metes donde Gordolindo o donde Otoniel a hablar de sustitución con comunidades que están atrapadas en esa lógica? Una lógica simplista. Si yo diría, la coca me da más plata, ¿por qué me voy a sustituir? Es una lógica que en el común de la gente está. Es la idea que tiene la mayoría de la gente de por qué no funcionan estos programas. Eso no es cierto por 2 razones. Primero, yo no conozco el primer campesino rico, cocalero. Eso le da plata a la red de narcotraficantes. Pero al campesino de base, nada. Y a eso agrega lo siguiente. A raíz de la desmovilización de las FARC y la no presencia del Estado en esos territorios, no producto de la falta de planificación de quienes firmaron el acuerdo de paz, producto de lo que hizo el siguiente gobierno, que fue hacer trizas eso. Todo el plan Horus, que era la presencia de la fuerza pública con pequeños batallones allá viviendo con la gente como lo hacían las guerrillas de las FARC. Todo eso se fue por tierra y el ejército y la policía volvieron a los cuarteles y se le quedó el espacio libre a otros. Y eso agravó la situación porque la FARC regulaban el precio de la coca y de la cocaína. Es un tema que poco se ha trabajado. Quienes establecían los precios de a cómo se compraba la coca y la cocaína eran las FARC en los territorios. Y al desaparecer las FARC, ¿qué brindaban ellos a cambio? Le brindaban al narcotraficante. Allá no entraba cualquiera a comprar, eso no es como ir a comprar aquí a la Plaza de Mercado. Allá solamente entraba el que tenía autorización de las FARC. Y ese personaje podía llegar con una tula, con 10.000 millones de pesos en efectivo. Y no se le perdía una moneda de a centavo. Las FARC brindaban seguridad.
Y la FARC sabía que Eduardo Díaz tenía tantas hectáreas de coca sembradas y que eso producía tanta base de coca. Y que si el señor que compraba me compraba a mí, tenía que entregarle a las FARC por impuesto, comillas, lo que ellos llaman esos impuestos, el gramaje, tantos cientos o miles de millones de pesos. Eso estaba todo arreglado. Al salir las FARC, esos territorios son ocupados por cantidad de bandas y bandolas. Cuchillo, mordisco, alicate, otoniel, todo. Y se arma, por decirlo, el despelote. Y eso es lo que se traduce en la caída del precio de la coca. No es el fentanilo. A nivel del mundo hay 22 millones de consumidores de cocaína. Eso no ha aumentado. 23, ponle. Fentanilo es un mercado distinto. Lo que pasó fue que se desreguló. Quien regulaba el mercado desapareció, que eran las FARC-EP con el acuerdo de paz. Y quedaron un poco de bandidos ahí. Y tú llegas hoy a San José del Guaviare y tienes que pagarle impuesto a cualquier tipo que se te aparezca y no tienes ninguna seguridad de nada. Eso fue lo que, comillas, despelotó el mercado. En la misma línea de lo que estaba mencionando Eduardo y también volviendo a informes de Naciones Unidas. Naciones Unidas dice que el ingreso promedio de una familia que cultiva una hectárea de coca, que es el promedio de los pequeños cultivadores en Colombia, gana mensualmente un poco menos de un salario mínimo legal vigente. Por eso yo estoy de acuerdo con Eduardo en que es, bueno, como decía Camilo, la gente piensa que es un gran negocio el de cultivar coca. El gran negocio es la comercialización de esa droga, pero Naciones Unidas suele hacer una progresión gráfica de lo que gana una familia dedicada a la coca y lo que gana finalmente el traficante en países europeos o en Estados Unidos, que son los que realmente ganan más dinero. Volviendo a el tema que nos compete y haciéndole honor a el título de este podcast, Crimen y Castigo, quisiera volver sobre el tema de alternatividad penal. ¿Ustedes creen que no se tuvo en cuenta esa visión social de la alternatividad penal? Es decir, en un país tan dividido, después del acuerdo, la gente no iba a estar conforme con que se le diera un tratamiento diferenciado a los cultivadores. Y estamos hablando específicamente del artículo 375 del Código Penal, que es conservación y financiación de plantaciones, que tiene en su tipo base pues un tipo de 96 a 216 meses, que es una pena considerable. ¿Ustedes creen eso fue un punto que jugó en contra de estos programas? Sin lugar a dudas, para los campesinos que estaban cultivando y que nosotros entrábamos a hablar con ellos en medio de los cultivos, el riesgo de ser capturados y que hubiese una noticia penal, creo que se llama así, era muy alta. De hecho, los propios miembros de la fuerza pública que estaban con nosotros les daba miedo estar con nosotros porque decían, yo tengo la obligación de hacer una noticia penal. Y si eso le agrega el que estaba de fiscal en esa época, pues peor aún. Entonces, sí, ese era un gran riesgo para todo el mundo. Eso afectó. No fue lo que marcó la diferencia, pero tuvo mucho que ver con que no se pudo romper la desconfianza que existía para con nosotros, que es una desconfianza inmensa. Uno no reconstruye la confianza de estas comunidades que llevan 2-3 generaciones dedicadas a eso de la noche a la mañana y que todas tienen presos y muertos. Ahí no hay familia que no tenga guerrillero, paramilitar, preso y muerto. Entonces, esa es la verdad. Y varios desplazamientos encima y varias fumigaciones encima. Entonces, romper eso es supremamente complejo. Y esta era una pieza clave. Solamente para concretar, esa era justamente la idea del proyecto que mencionabas tú hace un momento, que tenía que acompañar a todo el programa de sustitución de cultivos ilícitos, ese proyecto de ley que cambiara el tratamiento penal de esas personas, ¿verdad? Que fue el que nunca se pudo concretar. El presidente Petro dijo que la política de sustitución de cultivos de uso ilícito es un antro de corrupción. ¿Qué nos puedes decir sobre esta afirmación? Él lo dijo agregando que la política metió a Santos ahí y nos metió a nosotros, como si nosotros fuéramos los corruptos. Entonces, lo primero que te quiero decir es que nosotros respondimos junto con Rafael Pardo inmediatamente, invitando al presidente Petro que hiciera la aclaración y rectificara, porque eso era absolutamente falso de toda falsedad, al punto que después Pardo escribió en El Colombiano y yo en la revista Cambio, en donde invité al presidente a que rectificara o en su defecto me denunciara penalmente. En vista de que no he respondido, y esto es una primicia para ustedes, y pusimos una tutela con el doctor Pardo. Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie en estos días, por lo menos que la acepte. Después miramos. Ahora bien, ¿cuál es la razón del pronunciamiento de Petro? Es que lo que sí ocurrió es que ante el desmonte del trabajo con las comunidades, en el gobierno Duque, en mi opinión, cometieron varios errores. Pero bueno, lo primero,
es que abandonaron la política y la participación ciudadana, porque priorizaron la erradicación forzosa. Y con los recursos que había, con una gran desconfianza de ellos para con las comunidades que intervenían en los procesos, empezaron a llamar lo que llamaban consultores o empresas robustas. Y le entregaron el programa que por acuerdo coordinaba las Naciones Unidas, se lo entregaron a la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Y la OEI empezó a contratar gente que no tenía ni idea. Ellos tenían experiencia, un doc UNOS llevaba toda la historia, es experta en esos temas. Se lo entregaron a gente que no tenía experiencia y el resultado ni conocimiento es que, como no tenían experiencia y conocimiento, se lo entregaron a contratistas y operadores y apareció una cantidad de entidades que llaman consorcios entre contratistas locales y eso ha dejado muchas cosas que desear. Incluso hay quienes hablan del carrusel de la vaca. ¿En qué consiste? En que llegaban estos contratistas y le decían al campesino, ahí le tengo la vaca, esto es lo suyo, que lea el programa de sustitución, esas 2 vacas que están ahí. Y el campesino, pero me la recibe a tanto. Está denunciado incluso por parlamentarios de comunes en el Congreso y campesinos de la región del Magdalena, del Nudo de Paramillo. Y digo, no, esa vaca está muy flaca, usted me la está dando muy cara. Entonces digo, bueno, entonces fírmeme aquí que le entregué la vaca, le doy tanta plata y se iban con esa misma vaca donde otros y hacían lo mismo. Ese es el carrusel de la vaca. Y así hubo, entonces sí hubo corrupción, sí ha habido corrupción, pero más producto. Yo no digo que nosotros hayamos sido infalibles en términos de que no nos hayamos corruptos, no, pero obviamente cometimos cosas que son posibles de mejorar, pero no sé si me hago entender, pero no corrupción. Lo que sí, al desmontar todos los procesos de participación ciudadana y de control ciudadano que hizo Duque, pues le abrieron la puerta a estos señores. Y esas son las denuncias que efectivamente existen, pero el presidente Petro tiene que estar mejor informado y rectificar. Eduardo, Yesid, Camilo, yo hice esa conclusión en la entrevista solo para dejar algunos elementos de picante para el debate. Creo que apostarle a la sustitución de cultivos es el camino en Colombia, pero aún o escuchándolos me generan dudas de qué podemos hacer ahora. ¿Qué es lo que le proponen ustedes desde su visión, tanto de penalistas como de economistas y de actores de la política pública? ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir esas cifras, pero sobre todo para darle una respuesta a los campesinos de esas regiones del país? Si tú me preguntas a mí, rápidamente, te diría que lo primero es implementar con ajustes lo que se acordó en La Habana y el Teatro Colón. Nosotros llegamos a 99.000 familias. Son más o menos unas 150.000 familias. Nosotros llegamos en un año a un poco más de la mitad. Pero hay campesinos que cultivan coca y campesinos que viven en zonas cocaleras y no cultivan coca, pero que no podíamos excluirlos porque el mensaje no podía ser para poder entrar tiene que sembrar coca, pero cumplen otras funciones. Están los raspachines, los que recogen la hoja de coca, una población flotante, entre otras en este momento más de la mitad son población migrante venezolana. Son los mismos que recogen el café, entre otras. En este momento la cosecha cafetera la recogen los venezolanos. Entonces, avanzar con el programa de sustitución, pero amarrado a la reforma agraria. Creo que uno de los temas en los que nosotros nos faltó más vigor, no estaba tan claro como ahorita, que es importante empujar la reforma agraria y el desarrollo territorial en una lógica distinta a la que se hizo con el gobierno Duque, que terminó en lo que la locura esta de los OCAT-PAS y unos recursos que terminaban fue en obras, sin lugar a dudas, sí no se han robado un peso, pero no necesariamente las más importantes, la carretera o los bienes públicos importantes para el desarrollo territorial. Eso lo haría. Y por último, empezar a trabajar muy fuertemente, pero eso no lo resuelve el país, en la despenalización o legalización o reglamentación del tema del consumo y la producción de estas sustancias. La guerra de la coca y de las drogas está perdida. Eso es un hecho cierto. Entonces, como eso no lo podemos definir nosotros solos, avanzar en sustitución, desarrollo territorial que le interese al país con o sin coca. Es decir, así no hubiera coca, los territorios tienen que desarrollarse. Y segundo, hacerlo y despenalizar tanto el consumo como la producción y caerle con todos los fierros, como se dice vulgarmente, a las redes. Que fue lo que aquí mi directo amigo Yesid Reyes dijo en los foros internacionales desde 2010-11. Yo creo que sí hay que hacer una diferenciación entre los 3 eslabones de la cadena, que fue lo que se planteó, como decía Eduardo, por un grupo de países ante Naciones Unidas. Yo la única precisión que haría sería la de que la
una decisión para una liberalización del uso de la coca no es una decisión que pueda tomar un país aislado. Eso tiene que ser una decisión que tome el conjunto de naciones, y eso es lo que realmente desde el punto de vista práctico lo hace tan difícil. Entonces, por ahora yo creo que si uno distingue en lo que es toda la cadena del tráfico de coca, nosotros tenemos que reconocer que nuestro principal problema no es la distribución masiva de coca en Colombia, eso no se da. Nuestro problema no son en este momento las grandes organizaciones criminales dedicadas a ese comercio, esas se han movido fuera de Colombia. Y nuestro gran problema con la coca no es tampoco el consumo, porque aun cuando ha aumentado sigue siendo bajo. Nosotros tenemos un problema real que son los cultivos de coca en Colombia. Ese es realmente el problema que tenemos y deberíamos concentrarnos en tratar de solucionarlo, y yo creo que esa intervención integral de la que hablaba Eduardo es una buena forma de enfrentar ese que es concretamente el problema que aqueja a Colombia, en la gran cantidad de hectáreas de cultivos de coca. Y finalmente, para responder a Valentina, diría que se debe entender que este tipo de programas deben ser a largo plazo, deben ser estables y no deben depender de visiones políticas de turno, porque si no se hace un programa de largo aliento e integral, es muy difícil que funcione realmente. De acuerdo, nosotros habíamos previsto producir impactos grandes en 6 años, a la velocidad que veníamos. Eso estaba hablado por el gobierno y en el marco fiscal de mediano plazo y en el marco de implementación del acuerdo de paz que suscribió el gobierno Santos. Con la velocidad que venía Duque, ese proceso se hubiera logrado o se lograría en 17 años. ¿Y qué está pasando ahorita? Pues más allá de las críticas que se han hecho en el campo de la acción, pues habría que ver, yo no he visto nada aún. Bueno, lucha contra las drogas, transformación estructural e integral del campo y muchos otros temas más podrían tenernos aquí debatiendo toda la tarde, pero ahora me permito cerrar el espacio dándoles las gracias a los tres por compartir el día de hoy, y a todas las personas que nos escucharon también les agradecemos, no solo por habernos acompañado en este programa, sino a lo largo de esta primera temporada de Crimen y Castigo. Para conocer más información de este podcast y de otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, nos encuentran en X, Instagram y LinkedIn como @DerePenalUS. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.